Wow, el tema de hoy es el número 107. Padre, gracias por revelar tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Jesucristo es tu palabra. Jesucristo es la palabra de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis. Gracias. Apocalipsis 22:21 es el último versículo. ¿Sí o no? ¿Va? Gracias, papá, por eso. En Cristo Jesús, revélanos tu palabra. Amén. Ok, el tema 107 de hoy viernes 4 de junio del 2021 es: somos socios del Espíritu Santo. Somos socios con el Espíritu Santo. Sí, así es, somos partner. Vamos a todas partes con Dios Padre. Dios Padre nos lleva de la mano y va extendiendo el reino de aquí en la tierra. El Señor sabe quiénes van a ser salvos y los va trayendo. ¿Sí? Nosotros somos los instrumentos, por eso somos socios con el Espíritu Santo. El tema se llama Somos socios del Espíritu Santo. Ok, lo que vamos a hacer hoy es ver 3 versículos. Versículos 3, 4 y 5 de Romanos 16. Y estamos experimentando la postdata que Pablo escribió en la carta, donde él comenzó a saludar a las personas. Y fíjense que yo estaba chequeando de todas las cartas de la palabra de Dios que he leído, estaba observando que esta es la única carta donde Pablo tira la casa por la ventana saludando. Fíjense que estaba contando más o menos a cuántas personas saluda. Y fíjense que son más de 24 personas, más de 2 docenas de personas las que está saludando, despidiéndose, mandándole saludos. Y recuerdas tú el viernes que comenzamos aprendiendo que Pablo le encomienda a una mujer gentil para que lleve la carta hasta la iglesia de Roma. ¿Cómo se llamaba la mujer? Alguien me pone ahí por favor en el chat. Alguien me pone en el chat cómo se llamaba la mujer. Y esa mujer está dispuesta porque Pablo la discipuló desde muy antes, cuando él plantó la iglesia ahí en Corinto, en Secrea. Ahí él plantó esa iglesia y ahí fue donde probablemente Febe aceptó a Cristo y ahí él la discipuló y hoy le está encomendando que lleve esa carta y Febe está dispuesta a hacerlo, a invertir. De repente puede ser ofrenda, su tiempo, ¿verdad? Su trayectoria, su experiencia, su profesión, lo que ella sabe. Ella está en este momento dispuesta. ¿Cómo se llama esa mujer? Voy a ver si alguien lo puso. Vamos a ver en el chat, si no yo se los digo. Tiene 4 letras el nombre. ¿Alguien lo pone? 4 letras es el nombre de la cartero que llevó la carta, valga la redundancia, a la iglesia de Roma, desde Grecia, donde estaba una de las ciudades de Corinto en Grecia, hasta Roma. ¿Y en qué vehículo, qué medio de transporte lo llevó? ¿En avión? No. ¿En motocicleta? No. ¿En patín? No, tampoco. ¿En monociclo? Tampoco. Fue en... David lo llevó en Uber, dice. Ok. No, David, pues no existías todavía. Bueno. Fue en barco. En barco. Ok. Bien, hermana Celia Román. Se ganó el premio. Una bendición en el nombre de Jesús. Bueno, para todos la bendición, ¿verdad? Hermana Celia puso Febe, exactamente. Febe se llamaba. ¿Te gusta ese nombre para una hija, David? Febe. Febe. Fíjense que aquí vamos, en estos últimos viernes, vamos a aprender sobre bastantes nombres. Por si usted quiere ponerle a sus nietos, a sus bisnietos, a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Febe. Joanny dice Uber. Uber se llamaba la que llevó la carta. No, Uber está diciendo. Uber ese, bueno, ustedes saben, ¿verdad? No, Febe se llamaba, estoy bromeando. Ok, entonces, fíjese usted que al entrar a este tema, vamos chequeando lo siguiente. Pablo, en el final de la carta de Romanos, a los romanos, está finalizándola con saludos a más de 24 personas que están en la iglesia de Roma. Ahora la pregunta es, ¿cómo Pablo conoce a esta gente si él dice que nunca ha viajado a Roma? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo que Pablo la conoce?
¿Qué podrías decir? Pablo saluda a toda esta gente. ¿Sabe por qué? Porque Roma es como hoy Estados Unidos. Y ya ve usted que Estados Unidos tiene puertas abiertas para todos los países, menos a los países que odian a Estados Unidos, ¿verdad? Que ahí es peligroso llegar, ¿verdad? Hay algunos países específicos, pero normalmente los estadounidenses pueden ir a todas partes. Y los romanos en ese tiempo igual. De hecho, era el imperio que había conquistado casi a todas las ciudades en ese tiempo. A la mayoría estaba el dominio del imperio romano, que representa la estatua de Nabucodonosor. Eran las piernas, ¿no? Las piernas, ¿verdad? Entonces, de esa manera, nosotros podemos ver que en ese tiempo ya se está cumpliendo esa profecía, que los romanos estaban tomando control. Y la parte esa se fue extendiendo poco a poco. ¿Se acuerda usted cuando Roma se dividió en dos? Constantinopla y la otra, ¿cómo era? Quiero ver, ¿alguien se acuerda? Constantinopla y Alejandría. Ok, así fue como se dividió. En ese tiempo Roma estaba controlando casi toda la ciudad, todo le pertenecía a él en ese entonces. Grecia había sido conquistado por Roma. Y en este tiempo específicamente todos los romanos viajaban hacia Grecia, hacia Corinto, hacia Atenas, hacia Cesarea, etcétera, 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 Jerusalén. De esa manera es como Pablo los conoció. Es como una lógica, ¿verdad? Pablo por esa razón los está saludando y habla de una manera tan en confianza, se dirige hacia ellos. Pablo en Romanos 15, 19 dijo que gente había sido alcanzada para Cristo por medio de su mensaje a través de las personas que le había discipulado. Febe, específicamente donde llegaba, pues llevaba el mensaje de salvación a través de Jesucristo. Lo mismo hacían otros personajes que habían sido discipulados por Pablo. Y así se fue extendiendo el evangelio. Por eso podemos nosotros observar que a través del poder del Espíritu Santo, sanando enfermos, haciendo milagros, hay tantas transformaciones, la gente se contagiaba y se dejaba quebrantar por la presencia del Espíritu Santo, y ellos eran alcanzados. Desde Jerusalén se había extendido hasta Iliria. Iliria era un pueblo de Roma, y Pablo lo está mencionando, y no especifica él que él fue el que llegó personalmente, sino que fue uno de sus discípulos. Algún discípulo de él llegó hasta ahí y llevó el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, Pablo narra que conoció a dos personas. A ellos me quiero dirigir en esta enseñanza hoy. Va a ser tan aprovechada y tan emocionante, ya va a ver usted. Pablo narra que conoció a dos personas, era una pareja. Pablo venía de Atenas. En ese momento venía viajando de Atenas hacia Corinto. Atenas era la capital, y es hoy, ¿verdad? Creo que todavía, ¿verdad? La capital de Grecia, ¿no? Atenas. Y estaba viajando como que yo en este momento, de aquí de Chicago, de aquí de Illinois, fuera, digamos, a Denver, Colorado, o como que yo estuviera en Washington, la capital, y viajara hacia Arizona, por ejemplo. De esa manera Pablo estaba viajando de la capital hacia otra ciudad del mismo país, que era Grecia. Entonces, cuando Pablo viaja de Atenas a Corinto, en el momento que él llega ahí, conoce a un hombre que se llama Aquila. Oiga bien, no estoy diciendo Águila, no, estoy diciendo Aquila. Él era un judío. Lo conoce, eso está narrado en Hechos 18:1. No lo vamos a leer porque estamos enseñando, y lo menciono por si tú quieres chequearlo. Cuando él llega, conoce a Aquila cuando va llegando a Corinto, y se da cuenta que Aquila es judío y que está casado con Prisca. Prisca es el nombre como menciona la esposa de Aquila, Hechos de los Apóstoles. O sea, Lucas, cuando se refiere a la esposa de Aquila, se refiere como Prisca. Alguien pudo haber dicho, yo pensé que Aquila era una mujer. Pues no, se equivocó, es un hombre. Es un hombre. Prisca era la esposa de Aquila. Fíjense que estaba chequeando ahí que Aquila significa águila. Estaba
chequeando que Prisca o Priscila significa vieja. Vieja. Entonces, Prisca vieja y Priscila viejita. Así más así como amoroso, ¿va? Viejita. Pues, no sabemos por qué los significados. No creo que porque haya sido que 20 años mayor que Aquila, ¿no? No lo menciona la Biblia, ¿verdad? No sé. Pero algo importante de saber según la historia y el estudio, ¿verdad? Teológico y sobre este punto, porque estamos viendo un punto de saludos y yo estoy llevándolo hacia usted como una enseñanza. Usted se da cuenta. Hay un saludo ahí, pero yo estoy sacando un extracto ahí para que nos deje a todos nosotros una revelación. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Priscila y Aquila, o Prisca y Aquila, eran nativos del Ponto. ¿Qué es Ponto? Ustedes escucharon Ponto en esa parte donde el Espíritu Santo cae, planta la iglesia y todos comienzan a hablar en otras lenguas. ¿Se acuerda usted? Cuando sucede el Pentecostés, ¿se acuerda? Cuando sucede eso, ¿se acuerda que dice que muchos turistas habían llegado del Ponto? ¿Se acuerda usted? Del Ponto, de Galacia, dice de árabe, de España. Y la gente se quedó impresionada cuando escuchaban sus propios idiomas, hablado por los judíos que habían sido tomados por el Espíritu Santo, que estaban hablando de las portentosas obras de Jesucristo, ¿verdad? Las maravillas de Dios aquí en la tierra. Y ellos son convertidos a Jesucristo, llegan a ser cristianos. ¿Se acuerda usted? Entonces Ponto era el lugar de origen de Priscila y de Aquila. Este Ponto, el significado real, porque usted puede decir, pastor, ¿y qué es eso? ¿Es un pueblo? ¿Qué? ¿Una ciudad? O sea, explíqueme pues. Fíjese que Ponto significa, o sea, se le daba ese nombre a grandes extensiones de tierras situadas en Grecia. Y Aquila y Priscila, ellos eran, digámoslo así, nómadas, porque ellos estaban bajo las órdenes de Dios, ellos estaban dispuestos a ser movidos donde Dios los llamara. Y ellos un momento vivían en Corinto, otro momento vivían allá en Roma, debido a que ellos andaban extendiendo el evangelio. Y usted va a descubrir algo tan impresionante de esta pareja. Fíjese que Priscila y Aquila, que son esposos, como dije, tenían una profesión. Y alguien me pone ahí, por favor, en el chat, cuál era la profesión de ellos. La profesión de Aquila y de Priscila. Ellos construían tiendas de campaña. Y le voy a informar algo, Pablo también. Ambos tenían la misma profesión. Fíjese cómo Dios es así. Él siempre cumple el propósito de juntar personas parecidas para encomendar una misión. El Señor, Dios Todopoderoso, hizo que Pablo se encontrara con Aquila y Priscila y ellos se quedaron trabajando juntos en Corinto. No dice la palabra, pero estoy casi seguro que Pablo los discipuló. Les enseñó la palabra como David haría. Si David recibe a un amigo en su casa, ¿verdad, David Díaz? Tú lo discipularías, le hablarías del mensaje de salvación de Jesucristo y lo alcanzarías para Cristo y ahí mismo lo prepararías y lo formarías casi como un predicador. Y al salir de tu casa se iría a predicar a otro lado. Pues eso pasó con Pablo, Aquila y Priscila. Ellos se quedaron trabajando en la misma profesión, se hicieron socios en un negocio que era construir tiendas de campaña, debido a que Pablo tenía la misma profesión. Eso tú lo puedes leer en 18.2. Pablo se quedó a trabajar con ellos, eso lo puedes ver en Hechos 18.3. Priscila y Aquila fueron discipulados por Pablo para predicar y plantar iglesias. Por eso no te vayas a impresionar que más adelante, cuando se refiere a Priscila y Aquila, se refiere como que en todos lados donde estaban siempre tenían una iglesia, plantaban una iglesia. Quiero que leas conmigo Hechos 18.18, antes que entremos al estudio del primer versículo, que es 16.3. Este es como una intro hacia el 16.3. Dice así, 18.18 de Hechos, está en la pantalla. Después Pablo se quedó en Corinto. Corinto es Grecia, la ciudad que le mencioné, la que hablamos el viernes, Corinto. Secrea, ¿se acuerda usted? El puerto aquel, ¿se acuerda? Se quedó en Corinto un tiempo más. Luego se despidió de los hermanos
y fue a Cencrea. Ahí mismo se trasladó entonces al puerto de Cencrea, que quedaba cerca. Ahí se rapó la cabeza, según la costumbre judía, en señal de haber cumplido un voto. ¿Se acuerdan que hablamos sobre eso el viernes? Después se embarcó o zarpó hacia Siria y llevó a Priscila y Aquila con él, fíjese usted. Bueno, para hacerle un poquito de resumen, Pablo realmente iba hacia Siria, pero para ir hacia Siria se llevó a Priscila y Aquila. Ya él los había discipulado, ¿no? Les conté, ¿verdad? Y él hizo una parada, o sea, del barco, pasó y llegó a una ciudad llamada Efeso. Y ahí, en esa ciudad, se quedó Priscila y Aquila y Pablo siguió hacia Siria. ¿Sí? Ya poniéndoles un poquito el panorama, ustedes van a entender precisamente lo que Dios quiere hablarles hoy. Porque les acabo de poner como la intro, ¿verdad? Espero que no se me hayan dormido. Leamos entonces Romanos 16:3. Ahí vamos entrando al estudio de los 3 versículos de hoy. Dice así, refiriéndose a los saludos que está dando Pablo. Pablo está comenzando a saludar a la gente y comienza precisamente con esta pareja, Priscila y Aquila. Dice así: den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. Dice, fíjese mi hermano que aquí Pablo está escribiendo esto en la carta, en la columna vertebral del cristiano, ¿verdad? Le está dando la carta a Febe, ¿verdad? Febe la está llevando y el pastor de esa iglesia, que no sabemos quién es, no lo menciona, es quien tiene que saludar a Priscila y Aquila. Y si esa persona que va a recibir la carta es el pastor o parte de la iglesia, lógicamente Priscila y Aquila no han de ser los pastores de esa iglesia, sino que ellos son los que van a recibir los saludos. Quien va a recibir la carta va a ser la iglesia de Roma. ¿Ok? Pero me llama mucho la atención todo lo que Pablo desarrolla en este saludo. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo usted hizo para sacar una revelación de un saludo? El Espíritu Santo es que lo ha dejado así, no soy yo, hermano. El Espíritu Santo siempre en saludos, en genealogías, en cada versículo de la palabra tiene revelaciones profundas para nosotros. Tiene soluciones para nuestros detalles en esta tierra. Tiene propósitos, tiene target para nosotros, para que podamos pegar en el blanco nuestro propósito. Pero nosotros vamos a decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Tú y yo seguimos siendo dueños del albedrío. Si vamos o no vamos, si aceptamos la encomienda o no. Aquí Pablo está hablando que al saludar a Priscila y Aquila, cuando le envía los saludos, está diciendo colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús, señores y señoras. Socios con Él y el Espíritu Santo. ¿Se acuerda usted cuando Pablo tuvo que enfrentar a unos paisanos judíos que estaban en contra de que los gentiles fueran cristianos si no se circuncidaban? ¿Se acuerda usted? Que querían que cumplieran las tradiciones judías y las leyes. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda que cuando los apóstoles se reúnen para hablar sobre el tema, si teníamos que exigirles o no a los gentiles circuncidarse? ¿Se acuerda que el hermano de Jesús pega un salto, dije yo, y dice, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, dijo, que los gentiles no tengan que cumplir con estas leyes? Ellos pueden ser cristianos si cumplen la palabra y son obedientes a la palabra, pero sin necesidad de que tengan que cumplir estas leyes que a nosotros nos fueron dadas como judíos. Pero me encanta que él dice el Espíritu Santo y nosotros. Por eso yo puse, somos socios con el Espíritu Santo. Eso no es blasfemia. Alguien pudo haber pensado, el pastor cómo se atreve, qué bárbaro el pastor, el pastor no pudo haber hecho eso. No, el Espíritu Santo es un equipo con nosotros. Él es nuestro guía.
Pero aquí Santiago claramente está diciendo: el Espíritu Santo y nosotros hemos convenido que los gentiles no tienen que hacer liturgias para llegar a tener una relación o para llegar a ser cristianos. Claro eso. Anota el punto 1 si estás anotando. Pero si no estás anotando, pues aquí va a quedar el punto 1. Dice: al nacer de nuevo en Cristo. Yo puse al nacemos, espero que Samuel lo haya puesto al nacer de nuevo en Cristo. O sea, cuando venimos a Cristo y nos negamos a nosotros mismos y le recibimos como Señor y Salvador personal, nos convertimos en socios, colaboradores del Espíritu Santo aquí en la tierra. Ese es el punto 1. Todos iguales. Pastores con los que reciben a la gente en la puerta, con los que limpian, con los que recogen, todos iguales, todos en equipo, cumpliendo una misión de llevar el mensaje de salvación a personas, discipular a los que están creciendo poco a poco en la palabra. 1 Corintios 16-19, no está en la pantalla, pero dice que la iglesia de Asia Menor saludan a Priscila y Aquila, dice aquí, y a su iglesia en casa, dice. Priscila y Aquila, plantadores de iglesia, pastores y plantadores. Priscila y Aquila, mire, discípulos de Pablo. Pablo valoraba mucho a esta pareja, fíjese. Tanto así que usted se puede dar cuenta de algo, que en este saludo que hace en el capítulo 16 le dedica un montón de tiempo. De hecho, fíjese que yo había decidido escribir el tema de hoy, varios versículos. Yo había puesto ya a todos los que estaba saludando, pero el Espíritu Santo me dijo: no, habla solamente de estos dos, me dijo. Por eso estoy hablando solo de estos dos, porque fíjese que él utilizó 3 versículos para hablar de Priscila y Aquila, y aquí hay mucha información y mucha revelación para nosotros. Y Pablo los valora mucho y les agradece, pero aún él se expresa diciendo: me siento en deuda, dice él. Es una expresión que usa Pablo. ¿Se han fijado ustedes? Que Pablo dice: me siento endeudado con ellos. Pero es una expresión de agradecimiento, no es que ellos tengan que pagarles con dinero, no, simplemente se siente como agradecido. Yo me siento agradecido como pastor con David. David ha pasado muchas situaciones que estábamos hablando antes que entrara David, ¿verdad? Y él sabe que son cosas, las tiene por... Sí, Dios se va a encargar de eso, ¿verdad, David? ¿Verdad? Dios se encargará de todas las situaciones. Y realmente Dios sabe todos esos detalles. Nosotros no tenemos que desenfocarnos. El enemigo querrá desenfocar, querrá desanimar con diferentes situaciones que pasamos. Yo al mismo tiempo le contaba a él también de situaciones que yo paso también. A mí me ha pasado esto y esto, mira cómo ando. Todos pasamos, pero el Señor se va encargando en el camino de todo. ¿Por qué? Porque Él valora mucho que nosotros busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia antes que las añadiduras. De las añadiduras se encarga Samuel. Se encarga de las añadiduras cuando buscamos el reino de los cielos y su justicia. Somos socios con el Espíritu Santo. Tú puedes estar compartiendo de Jesucristo en la Clark y puedas pensar tú que tú estás alcanzando a esa persona, pero tú no sabes si a alguien ya le pasó el mensaje antes. Y probablemente tú solamente estás haciendo el final. Somos un equipo. La radio sonando, alguna iglesia donde entraste, en tu país alguien te habló hace 20 años, pero tú que te viniste a perder en Chicago. Dios tiene un plan para nosotros. Dios es soberano, controla todo, sabe. Hace 30 años el Señor vio que tú
Y si Él te llamó. Y después de 30 años viene y lo viene a resolver a hoy. Y de repente nosotros podemos ser parte de venir y cegar, ir y cosechar, pero alguien sembró antes. Hay unos versículos acá que me ministran mucho sobre esto que estoy diciendo. Léelo conmigo. 1 Corintios 3, del 6 al 9 dice: yo, dice Pablo, planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó. No es que falló, no, la regó de echarle agua, me refiero. O sea, no la regó. Entonces Pablo dice: yo planté la semilla. Imagínense ustedes, yo vengo enfrente de mi casa y siembro una semilla de cierta planta. Yo la siembro, pero ahí la dejo, la sembré y no le eché ni abono ni nada. Y viene otra persona, David, por ejemplo, David Díaz, viene y todas las mañanas ahí sale con su regadera ahí, David, a echarle agüita, echarle abono y a chequear que nadie esté ahí, que no estén ahí los bichos ahí tratando de destruirlas, o sea, los hongos, ¿verdad? Cuidándole, dándole spray ahí, ¿verdad? Protegiéndola de alguna manera. O sea, pero yo la sembré, pero David la regó. O sea, la regó, me refiero, le echó agua, ¿verdad? Entonces, en 1 Corintios 3, 6 al 9 dice: yo planté, dice Pablo, la semilla en sus corazones. Imagínese usted. Y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. Eso somos nosotros, mi hermano. Y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. El trabajo que le hayan encomendado a Dios, pues ambos somos trabajadores de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Son el edificio de Dios, papá. ¿Se da cuenta usted? Como el Señor todo lo tiene bajo control. Personas que me dicen a mí: pastor, ¿y por qué a mí no me mataron cuando me pusieron la pistola en la cabeza? Si alaron el gatillo y la bala no salió. Porque Dios sabía que tú habías recibido la palabra como siembra. Y sabía que después de 15 años iba a brotar esa semilla. Iba a nacer. Probablemente nadie daba ni un 5 por ti. Probablemente decía alguien: no, este nunca, este va para el infierno. Pero quizás la mamá ahí oraba de día y noche. Anduvo perdido el hijo y el mamá ahí creyendo en la oración. La semilla había sido sembrada y a su tiempo fue cosechada. Creció, dio fruto. Eso somos todos, hermanos. Todos. ¿Hasta dónde tú estás dispuesto a llegar por una semilla? ¿Hasta dónde tú estás dispuesto a llegar por una planta que siembras? Si alguien la sembró, ¿hasta dónde estás dispuesto tú para regar, para cuidar, para llegar, para llevar? Porque van a haber muchos que van a querer destrozar esa planta. Muchos van a querer destruir el cultivo. Muchos van a llegar y van a sembrar, como dijo la palabra de Jesucristo, van a ir a sembrar maleza y espinas para que se destruya la planta. Pero tú, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por una semilla, por alguien, por personas, por el reino de Dios aquí en la tierra? Muchos estuvieron dispuestos, muchos murieron, los discípulos, cada uno de ellos fueron mártires. ¿Por qué? Porque ellos fueron donde Jesús edificó la iglesia. Puede hacer que en este tiempo haya mucha gente que van a tener que dar sus vidas. No sabemos, solo Dios lo sabe. Ahora mi pregunta es: ¿tú estás dispuesto a dar tu vida? Alguien me dijo: Juan nunca fue mártir. Fíjate que Juan, la historia cuenta, los anales de la historia,
reales. No está en la Biblia, pero a la par de la Biblia siempre viene y la historia da seguridad de que la Biblia es verdad. Y la Biblia va a la par de historia, de detalles que no están chequeados ahí. Pero se habla de que Juan, por ejemplo, fue llevado a una olla de aceite hirviendo y lo quemaron. Y al final lo desterraron a la isla de Patmos, que fue donde Dios le reveló el Apocalipsis. ¿Hasta dónde tú estás dispuesto a llegar para extender el reino de Dios aquí en la tierra? La palabra de Dios dice que pronto van a haber persecuciones a los que prediquen la palabra. Pero mi pregunta es, ¿hasta dónde tú estás dispuesto a llegar? Porque eso nadie lo va a poder detener, tarde o temprano va a llegar. Pero tú hasta dónde estás dispuesto a llegar en tu iglesia local, porque ahí es donde Dios te ha puesto. Según los temas que hemos visto antes, según la encomienda, ¿te acuerdas? Él te ha puesto en el lugar exacto y en el tiempo exacto ahí. Vamos a ser sabios. No vamos a andar gritando como locos ahí para que nos metan a la cárcel o nos maten. No, pero vamos a estar dispuestos también. ¿Por qué? Porque el enemigo detecta la luz y va a querer destruir la luz. Y va a llegar la luz. Pero ¿hasta dónde tú estás dispuesto a llegar? Porque te cuento que Priscila y Aquila estuvieron dispuestos a llegar hasta la muerte por el reino de Dios aquí en la tierra, para colaborarle a Pablo en su ministerio, y en el ministerio de ellos, plantando iglesias, llevando la palabra, predicándole, discipulando personas. Romanos 16:4, léelo conmigo. De hecho, ellos, refiriéndose a Priscila y Aquila, una vez arriesgaron la vida por mí. Cuenta Pablo. Yo les estoy agradecido. Igual que todas las iglesias de los gentiles, o sea, todos los que no eran judíos estaban agradecidos con Priscila y Aquila, que son judíos, igual que Pablo, por haber arriesgado su vida para que el mensaje llegara a los no judíos. Hechos 19:23 narra que hubieron disturbios y allí andaba Aquila y Priscila en medio de ese ministerio con Pablo, casi los mataban. Apenas ahí narra sobre un platero, alguien que creaba figuras del templo de la diosa de Artemisa, esa diosa de Efeso. Artemisa era una diosa que veneraban en Efeso y en todas las ciudades. Y había un tal Demetrio, aquí está otro nombre, ¿alguien quiere ese nombre para su hijo? Demetrio era uno de las personas que construía esas figuras y las vendía. Y hacían mucho dinero, era casi la manera donde más dinero había en esas ciudades. Y Pablo llega y predica sobre no adorar figuras, no ser idólatra. Y viene y se le viene abajo el negocio, se le vino abajo el negocio a Demetrio. Demetrio perdió su negocio por culpa de Pablo, que predicó que no a la idolatría. Pero ¿qué pasó? Dice que Demetrio se enojó tanto que se fue a las autoridades, se reunió y hizo un gran relajo, un disturbio, que fueron y dicen que fueron a buscar a Pablo. No lo encontraron a Pablo, pero encontraron a los dos compañeros, que no era Priscila y Aquila, aquí no narra que eran ellos dos, pero dice que agarraron a patadas y arrastraron, dicen, a dos de sus compañeros. Dos de sus compañeros los trajeron arrastrados, los golpearon y comenzaron, dicen, a hacer un gran disturbio, un relajo ahí en Efeso. Pasaron dificultades, Pablo, y no solo esta, pasaron otras más. Punto 2. Escribe: debemos estar dispuestos a dar la vida por Jesucristo en la tierra. Debemos estar dispuestos a dar la vida por Jesucristo en la tierra, pero no de una manera religiosa, de una manera natural. Tú vas a predicar con sabiduría, tú vas a hacer las cosas correctamente, no vas a ir contra las autoridades. Hay un balance en la palabra, tú lo sabes, pero va a haber un momento que vamos a ser tan perseguidos que no nos van a querer dejar predicar, y quién sabe si hasta podamos nosotros ofrecer nuestras vidas por el mensaje del reino de los cielos aquí en la tierra. Dice que esos dos personajes que arrastraron en ese disturbio que hubo en Hechos 19:23, uno se llamaba Gallo, pero no era el esposo de la gallina, no, ese es un nombre de persona de ese tiempo. Gallo se llamaba.
y el otro se llamaba Aristarco. David, ¿te gusta ese nombre? No, Aristarco. Aristarco, Gallo. ¿Sí? Eran los dos que los arrastraron a ellos. Y fíjese que dice que este Demetrio hizo tanto disturbio que hizo que todo el pueblo, como era su negocio, ¿verdad?, de vender esas figuras, hizo que todos se pusieran contra ellos. Y dice que comenzaron a gritar: grande es Artemisa de los Efesos. Dice que comenzaron a gritar. Y dice que pasaron gritando. Y hermano, aquí, ojo con esto. Ese pueblo comenzó a adorar a esa estatua, ese dios de ese pueblo, Artemisa de los Efesos. Y dice que pasaban gritando. Mire, hermano, hermana, 2 horas sin parar. ¿Podemos nosotros estar 2 horas adorando a Dios y escuchando la palabra en cita con Dios? Si ahí estaban gritando 2 horas. Y lo único que decían era: grande es Artemisa de los Efesos. Y a veces nosotros estamos ahí queriéndonos apegar al tiempo estrictamente. No es pretexto, yo sé que tenemos que ordenarnos, yo sé, pero nosotros tenemos que saber quiénes somos y lo que hacemos. 2 horas pasaron gritando: grande es Artemisa de los Efesos. Y nosotros no vamos a glorificar a nuestro Dios 2 horas, una vigilia entera. No vamos a estar dispuestos nosotros a dedicar nuestro tiempo, a dejar nuestro confort y venir a las convocatorias. ¿O vamos a andar de niñones y niñonas? Claro que no, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos y comprometidos a colaborar en el reino de los Dios, en el reino de Dios aquí en la tierra, a colaborar en el ministerio, en la iglesia local donde Dios nos tiene. Eso se va a notar. Beca tiene que estar en problemas cuando tenga demasiada gente para ser voluntarios, no problemas de que le haga falta a una persona. Cuando regresemos a nuestros servicios en la viña el 11 de julio, ¿qué tú estás dispuesto a dar por Jesucristo aquí en la tierra para alcanzar una persona más? ¿Estás dispuesto tú a dar tu confort, salir, tu sacrificio, tu tiempo, tu profesión, llegar, predicar con sabiduría la palabra? ¿Estás dispuesto aún hasta morir? Es la pregunta de hoy. Hechos 19:32 dice, ahí está en la pantalla: adentro era un griterío, dice. Algunos gritaban una cosa y otros otra. Todo era confusión. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía por qué estaban ahí, dice. ¿Cuántos andamos a la deriva, hermanos? Participando en cosas que ni sabemos. Pero cuando Dios nos llama a hacer ministerio en estos tiempos difíciles, lo pensamos 2 veces y no queremos ir. Primera Corintios 16:9 dice que hay oportunidad de predicar. Había oportunidad en todas partes, dice Pablo, de predicar, y yo lo hacía, dice, a pesar de que tenía mucha gente en contra. Dice el 16:9 de Primera Corintios. Fíjense que en 2 Corintios 1:8 al 10 narra Pablo que hermanos, todos los hermanos de hoy de la viña de Evanston y todos los demás de las demás iglesias contemporáneos de nosotros tienen que saber las dificultades que él atravesó, dice, en Asia cuando estaba predicando la palabra, que probablemente gracias a esa siembra que él hizo llegó la palabra a nosotros, los del 2021. Fuimos oprimidos, dice Pablo, agobiados, más allá de nuestra capacidad de aguantar. Pensábamos que íbamos a morir, estábamos listos para morir, vamos a tener que morir, pero por eso nosotros confiamos en que nuestras vidas a Dios, si morimos, morimos. ¿Se acuerda usted la parte de Pablo cuando dijo, si morimos, para Él morimos, si vivimos, para Él vivimos? Y dice que comenzó él a confiar, dice papá Dios, quien resucita a los muertos. ¿Cómo yo no voy a confiar si Él resucita muertos? Así fue, dice, Él nos rescató de ese peligro mortal,
de los ladrones, de todas situaciones, de muchos accidentes, la serpiente que me picó, tantas cosas. Y yo sé, dice Pablo, que lo hará otra vez, dice aquí en 2 Corintios 1:8 al 10. Confiamos en Dios, dice, y Él seguirá rescatándonos. Esas palabras parecen fáciles, pero Él hablaba así, aún después de una gran apedreada que le habían dado. Con Silas ahí cantando alabanzas y le acaban de dar una gran apaleada, patadas y todo, y golpes, con grilletes en las piernas y en las manos, y ellos cantando, alabando a Dios. Todo va a estar bien, decía Silas. Y Pablo le contestaba, cantaban. Leamos el último versículo pues y terminemos. Romanos 16:5 dice: den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. ¡Wow! En Roma, en Corinto tenían una iglesia. Cuando se van para Roma, tienen una iglesia, plantan otra iglesia. Después viene Claudio, pero no el gallo, no. Claudio me refiero al emperador, el emperador de Roma, los echa afuera por esos disturbios que se formaban en Roma. Por esa razón vino Pablo y ¿cómo se llama? Deportó a Aquila y a Priscila. Los deportó, y ¿saben qué hicieron ellos? Se fueron a plantar otra iglesia donde los deportaron. Los llevaron a otro lado, fueron a plantar otra iglesia. Por eso dice aquí en el 16:5: den también mis saludos a la iglesia que se reúnen en el hogar de ellos, en la casa de ellos. Probablemente ellos dijeron, bueno, aquí no tenemos permiso para plantar una iglesia, porque aquí probablemente dijeron ellos, aquí somos ilegales, han de haber dicho quizás ellos, Priscila y Aquila. Pero ¿saben qué? En la casa, hombre, en la casa vamos a hacer la iglesia. Y dice que ahí plantaron esa iglesia. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos, dice. Saluden a mi querido amigo Epeneto. Aquí está otro nombre, mira. Epeneto es otro nombre. Él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo, dice. Último punto. Punto 3. Ser socio del Espíritu Santo es, escucha, me voy a poner de pie. Es para siempre. No hay jubilación en la sociedad que tenemos con el Espíritu Santo. No hay jubilación. No hay tiempo para esconderse y no hacer ministerio porque Dios se da cuenta. ¿Cuánto en esta pandemia aprovecharon para darse una vacation según ellos? Dios nos llama que volvamos a lo básico, que volvamos, que despertemos. Dice el Señor: den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Dice, fíjense que se cuenta que cuando ellos fueron deportados a Corinto, luego regresaron a Roma otra vez. Después Nerón los volvió a sacar otra vez. Nerón los sacó, y Nerón no era un perro, era peor. Nerón los sacó. Ustedes saben lo que hizo Nerón, ¿verdad? Con los cristianos en el Coliseo. ¿Sabe usted todo lo que hizo, verdad? Despedazó bebés de los cristianos. A los cristianos los tiró al Coliseo para que los leones se los comieran, los destrozaran. Eso cuenta la historia. Es una verdad que está ahí escondida. Nerón se cuenta que probablemente los desterró a ellos, y ellos se fueron y siguieron predicando el evangelio por ahí, volvieron, plantaron otra iglesia. En resumen, mis hermanos, gracias. En resumen, Priscila y Aquila, desde el inicio, supieron su encomienda en la tierra. La desarrollaron con humildad. ¿Se acuerda usted de ese tema cuando hablamos de la encomienda, cómo nosotros teníamos que cumplirlas? Con humildad. ¿Se acuerda usted cuando hablamos de reflejar el Espíritu Santo, la manera de cómo nosotros nos íbamos a mover? ¿Se acuerda usted? Priscila y Aquila desde el inicio supieron su encomienda y la aplicaron en todas partes con humildad,
reflejaron el Espíritu Santo, mostraron el poderío de Él a través de las prédicas y las oraciones, cuando ellos imponían las manos y todo, oraban por los enfermos. Colaboraron como socios del Espíritu Santo hasta que murieron. Ahora ellos están esperando en el umbral de la vida y la muerte, están esperando ir y encontrarse con el Señor en las nubes. Tú estás vivo, yo estoy vivo. En el sepulcro no se puede adorar. En el sepulcro no se puede servir, dijo Salomón. En el sepulcro no podemos hacer nada. Hoy que estamos vivos tenemos que reaccionar y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Predicar a todas partes, volver a la iglesia y cumplir la misión de llevar la palabra a través de nuestro testimonio y a través de la prédica y los hechos portentosos que Él va a hacer. Ellos, Aquila y Priscila, estuvieron dispuestos a dar sus vidas, y donde quiera que iban, abrían iglesias, hacían ministerio. Que sea ese nuestro sentir también en IVA Iglesia Viña Evanston. Crecer para ir a plantar más iglesias. ¿Eres tú el llamado para hacerlo? El albedrío está ahí, tú vas a decidir si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Amén. Padre, yo te agradezco mucho por tu palabra. Estos temas vienen exactos. El Espíritu Santo está revelando la palabra en un saludito que hizo ahí Pablo, a Aquila y a Priscila. Espíritu Santo, haz tú la obra de poner el querer y el hacer en las personas que van a ser partícipes en este equipo en IVA Iglesia Viña Evanston. Úsanos, Señor, como un instrumento tuyo. Úngenos, Padre. Todos somos iguales, somos socios contigo. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por haber estado hoy en Cita con Dios. Esto ha sido todo por hoy. Hoy nos vemos en el quinto hábito, el domingo. No se los digo para que puedan estar, tráiganse a todas las personas para que puedan conocer el quinto hábito. No se te olvide estar practicando los hábitos que fueron a aislarse para tener el tiempo secreto. Segundo, orar de todas las maneras posibles en todo tiempo. Tercero, congregarse como hoy te estás congregando y como te vas a congregar el 11 de julio. Y 4 fue construir relaciones. Y la quinta, el domingo. Sí, bendiciones, buenas noches.